Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis todos bien, aunque estéis como estamos todos un poco desesperados por la situación que nos mantiene encerrados en casa. Bueno, pues como ya le dije a algunos de vuestros compañeros, esta es la idea, os voy a mostrar vamos a seguir trabajando igual que en clase, pero lo voy a mostrar mediante un vídeo en el cual espero que yo tenga la práctica suficiente para poderoslo enseñar igual que si estuviésemos en clase. Bien, hoy vamos a ver algo que hasta el año que viene, hasta el segundo curso, no vais a conocer en profundidad, el tema financiero. Las matemáticas financieras son de segundo, pero en Excel vamos a trabajar, en este caso vamos a conocer cómo se crea un cuadro de amortización de préstamo. Todo el mundo sabe lo que es un préstamo, el año que viene lo veréis en profundidad con todas sus características y toda su idiosincrasia, pero hoy vamos a ver del modelo más tradicional, el modelo más fácil, que es la amortización de un préstamo mediante el método francés. Aquí veis que tengo ya preparado, para no perder el tiempo preparando, eso son simplemente textos con fondos de relleno y bordes, toda la estructura del documento. Ya después, como tenéis tiempo de parar el vídeo y verlo tranquilamente, ya eso vosotros lo creáis tal cual estáis. ¿Qué es lo que aparece? Pues como título, cuadro de amortización de un préstamo por el método francés. ¿En qué consiste un préstamo? Todo el mundo lo sabe. Un préstamo es dinero que le pides a un banco y ese dinero lo tienes que devolver en cuotas. Normalmente, ahí donde entra lo del método francés, en cuotas constantes. ¿Qué quiere decir? Que todos los meses vas a pagar la misma cantidad. Bueno, ya también he dicho todos los meses porque normalmente, en el 90 y tantos por ciento de los casos, los préstamos se devuelven en cuotas mensuales, es lo habitual en la banca. Entonces, tú consigues una cantidad inicial que el banco te presta y la tienes que devolver en cuotas mensuales constantes, incluyendo un tipo de interés. Ese tipo de interés, el que se acuerde entre la banca y el cliente, pues normalmente este tipo repito mucho lo de normalmente porque todo puede ser diferente, pero en principio es lo más habitual. Este tipo de interés se habla de él en términos anuales. O sea, cuando hablamos de un tipo de interés de un préstamo, estamos hablando del tipo de interés que te costaría al año. Pero nosotros vamos a trabajar en cuotas mensuales, luego habrá que hacer una pequeña conversión. Todo esto ya os digo que en cuanto a financiera, el año que viene lo vais a ver con mucho más detalle. Lo voy a simplificar al máximo para que podáis hacer la práctica directamente. Bien, si miramos al cuadro que yo he creado, viene con sombreado en amarillo, espero que podáis seguirme el cursor, vienen 3 celdas que son las únicas que voy a tener que rellenar. Las celdas que voy a tener que rellenar son el capital prestado, que todo el mundo lo entiende. He puesto aquí en negrita VA, entre paréntesis, que es una nomenclatura que nos van a servir ahora, lo he puesto para facilitaros la tarea, para localizar a qué se refiere la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una función para calcular la cuota que vamos a pagar todos los meses, la cuota para pagar, para cancelar el préstamo más los intereses, nos viene dada por una fórmula que la nomenclatura que utiliza son VA, que veis aquí en negrita, valor actual, o sea, valor prestado, NPER, número de periodos, número de meses, aquí le pongo yo el número de meses, NPER, y tasa. Tasa es el tipo de interés. ¿Pero por qué lo pongo aquí y no aquí? Porque este es el tipo de interés anual que vamos a poner, mientras que aquí vamos a necesitar pasarlo a mensual. Vamos a dividirlo entre 12. Es muy fácil. Veréis, viendo el ejemplo lo vais a entender perfectamente. ¿Qué es esto de capital prestado? Pues imaginaros que yo voy a comprar una moto que me va a costar 3.000 euros. Voy a pagar 3.000 euros por una moto y voy a pedírsela al banco. El acuerdo del banco es de un 7%, por ejemplo, mensual, o un tanto de interés similar. Vamos a utilizar el 7%. Y para eso, lo que tenemos que tener claro es que para evitar después tener que estar dividiendo entre 100, y porque así lo contempla la fórmula que vamos a utilizar el tanto unitario. No vamos a trabajar ya con tantos por ciento. No vamos a poner 7, sino vamos a poner 0,07. ¿Vale? Ese 0,07 es el tanto por ciento anual que el banco nos va a cobrar por el préstamo. Pero nosotros, lo he puesto aquí mensual, tasa, vamos a utilizar la tasa mensual. Es muy simple, vamos a coger el valor que haya en la casilla C4 y lo vamos a dividir entre 12. Entonces es igual a la casilla C4, que es donde está el tipo de interés anual, y lo dividimos entre 12 y eso supone 0,0058. Ese es el valor equivalente mensual a un 0,07 anual. Bien. Número de meses, número de periodos, muy fácil. Esos 3.000 euros al 7%, ¿yo en cuánto tiempo lo voy a dividir?
lo voy a devolver, perdón, pues lo voy a devolver en 12 meses. Por ejemplo, he preparado aquí, si os dais cuenta, ahora contamos, veréis que son 12 casillas para hacer un ejemplo que, ¿qué es lo que perseguimos? Pues que una vez que pasen los 12 meses, la deuda del préstamo al final sea cero y hayamos cancelado la deuda con el banco de los 3.000 euros más los intereses correspondientes. Este ejercicio es un ejercicio muy fácil, ya veréis. Lo primero que vamos a hacer es un poco explicar. Yo con estos tres datos voy a calcular la cuota mensual, la cantidad que cada mes yo voy a pagar en el banco. Si os dais cuenta, la cantidad va a ser siempre la misma. Estamos hablando de cuota constante, método francés, lo que implica una cuota constante. Pero si pensamos un poco, si yo cada mes me voy quitando parte del préstamo, voy pagando parte del préstamo, voy amortizando capital, vamos a introducir el término ya, capital amortizado, esta columna de aquí, quiere decir la parte de préstamo que cada mes voy a ir cancelando. ¿Vale? Si yo cada mes voy cancelando capital, yo al banco cada vez le voy debiendo menos dinero. Eso es fácil de entender. Entonces, el interés mensual que yo le pago al banco cada mes va a ser menor, porque la deuda cada vez va a ser más pequeña. Bien, entonces, vamos a ver cuando acabemos la hoja de cálculo cómo la cuota de interés, que es esta columna de aquí, que quiere decir la parte de interés que yo le pago al banco, por el interés no es más que el precio de alquiler de dinero, por decirlo de una forma fácil de entender. Si yo estoy alquilando dinero que no es mío, lo tengo que devolver con un interés, con un precio que le tengo que pagar al banco por haberme prestado ese dinero. Bueno, pues el interés cada mes va a ser menor porque la deuda con el banco cada mes va a ser menor. Lógicamente, si yo de una cuota constante, que todos los meses pago lo mismo, el interés cada vez es menor, la parte de capital amortizado, la parte que yo me voy a cancelar cada mes del préstamo que le debo al banco, va a ir siendo mayor. Bueno, si esto en principio no lo veis, lo vais a ver ahora cuando rellenemos el cuadro y es muy fácil de entender. Bien, lo primero que vamos a hacer es... esta columna mes es simplemente para que aparezca el número de mes al que corresponde cada uno de los pagos. Sabéis ya lo hemos visto con anterioridad, que si yo hago una progresión aritmética, en este caso escribiendo 1 y 2, es una progresión aritmética de razón 1. 1, 2, añadirle 1 a la celda anterior. Si yo selecciono las dos celdas con el 1 y el 2 y arrastro, la tendencia es una progresión aritmética de razón 1, se me rellena automáticamente hasta 12. Ya sabéis que si yo pongo 2, 4, la progresión aritmética es de razón 2 y se aparecería 2, 4, 6, 8 los números pares. Y si pongo 1, 3, pues 1, 3, 5, 7. Ya lo sabéis. Bien, deuda al principio. ¿Qué es la deuda al principio? Es la deuda al inicio del mes. El mes 1 es el mes en el que yo he pedido el préstamo. En el momento que yo pido el préstamo estamos en el mes 1. Al principio del mes 1, ¿yo cuánto le voy a deber al banco? Pues en este caso le voy a deber 3.000 euros, que es la cantidad que yo al banco le he pedido prestada. La deuda al principio coincide con el capital prestado. Yo, lógicamente, no cometáis el error de escribir 3.000, porque estamos preparando la hoja de cálculo para que funcione, después veréis que lo vamos a utilizar para otras cantidades, con otros tipos de intereses, con otros tiempos para devolverlo. Entonces, la deuda al principio es igual a lo que haya en la celda, en este caso C3. ¿Vale? Vosotros en la estructura que hagáis no tiene por qué coincidir, pero la celda C3. Le doy a Enter y vemos que 3.000. La deuda al principio es el capital prestado. Vamos ya a esto, que es lo que tiene un poco de dificultad ninguna, porque esto es muy simple. Veréis que la cuota la vamos a ver, ya os digo que en el futuro, el año que viene, vais a verlo con toda la formulación. Ahora no he preferido no entrar en más detalles, simplemente vamos a utilizar las herramientas que Excel me ofrece. Vamos a calcular la cuota con una función. Se puede, conociendo la fórmula es grande, tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros importantes, pero vamos a obviarla y vamos directamente a utilizar la función. No sé si, no he dicho antes, yo estoy utilizando el Office 365, que es la versión que tengo en casa. Vosotros en el aula teníamos el Office 2007, pero vamos, tengáis la que tengáis, en Excel esto no varía. En los últimos años Excel hay bastantes modificaciones de algunas cosas, pero en lo que vamos a trabajar hoy es exactamente igual en la versión de Excel que tengáis en casa. Veis que el mío es de otro color y un poco diferente, pero lo que es el contenido es el mismo. Entonces vamos a ver funciones, recordad, aquí está en el símbolo del sumatorio, más funciones, y a mí me aparece ya, pago, ¿bien? ¿Por qué me aparece? Porque lo he estado trabajando. Y vosotros, no sé si no os aparece, pues lo escribí en buscar una función, pago, y aparecerá. Lo primero que voy a decir es lo siguiente.
La función pago lo que me va a devolver, el resultado de la función pago va a ser, una vez que yo le diga qué cantidad de dinero me va a prestar el banco, a qué tipo de interés me va a cobrar el banco la mensualidad y qué periodo, qué número de periodos va a estar hasta el pago, o sea, qué número de meses va a durar el préstamo, me va a calcular la cuota mensual exacta que yo tengo que devolver cada mes, la misma, para que se cancele el préstamo al final, incluidos los intereses. Para ello, el tratamiento que le da en la hoja de cálculo Excel es que al considerar que el pago es algo a descontar de la cuenta bancaria, lógicamente, yo voy a pagar, si yo tengo una cuenta bancaria, el pago que realizo de un préstamo es un concepto negativo, me lo va a restar del saldo que yo tenga en la cuenta. Entonces el tratamiento que le da la hoja de cálculo Excel es en negativo. Nosotros lo vamos a convertir a positivo porque es más fácil de trabajar y más fácil de entender. ¿Qué quiere decir? Que yo he puesto directamente pago y me va a salir una cuota negativa, pero le vamos a poner el signo menos delante, que es como multiplicar por menos 1, ya lo hemos visto eso en alguna ocasión, el signo menos delante y me lo va a convertir a positivo, ¿vale? Entonces, pago. ¿En qué consiste la función? Pues le doy doble clic y me dice, fijaros, hay 3 elementos que están en negrita y hay otros 2 que no vamos a entrar en ellos, ¿vale? Vamos a utilizar los 3 que están en negrita y los otros 2 son para supuestos distintos. Por ejemplo, en el caso de que en vez de pagar la cuota al final del mes, que es lo normal, yo pido un préstamo el día 1, yo devuelvo la primera cuota el día 31. Existe ejemplos en el cual tú puedes devolver la cuota desde el minuto 0, al principio del periodo. Es un poco absurdo que tú pidas ya un dinero y en ese mismo día tengas que pagar la primera cuota. Pues entonces vamos a utilizar a mes vencido, que es utilizando solamente esas 3 celdas que están ahí, las que están en negrita: tasa, número de periodo y valor actual. Bien, tasa. ¿Qué es lo que es la tasa? El tipo de interés. Lo he puesto aquí, es muy fácil porque os lo he puesto aquí para que lo veáis. No el tipo de interés anual, sino el que ya hemos dividido entre 12. Entonces, tasa, pues le doy clic a la celda donde esté tasa. No vayáis a poner ahí, escribir ahí la tasa, sino darle clic a la celda para que luego, para cualquier tipo de interés, la hoja de cálculo funcione. NPER o número de periodos, pues lo mismo, ya lo tengo indicado aquí en negrita. NPER, el número de meses, le doy clic a la celda donde está el número de meses. Y valor actual o cantidad prestada, está aquí, capital prestado, valor actual, 3.000 euros. Le doy clic y ya tengo la función rellena para darle a aceptar y automáticamente me dice que para devolver 3.000 euros en 12 meses con un 7% de interés, yo tengo que pagar todos los meses 259,58. Como os dije antes, nos vamos a ir aquí a donde está a la función pago y le vamos a poner un signo menos delante, que es lo mismo que multiplicarlo por menos 1. Si queréis multiplicarlo por menos 1 es igual, pero no es necesario. Le vamos a poner un signo menos delante, vamos a decir menos pago. Lo podíais haber puesto antes de ir a hacer la función. Es igual, le pones el signo menos y pones la función pago. Le doy enter y veis que se convierte en positivo. Y ya tenemos que pagar todos los meses 259,58. Esta función va a ser la misma en el mes 2, en el mes 3, hasta el mes 12. Todos los meses la función va a ser exactamente la misma. Pero como ya algunos de vosotros estaréis pensando, si yo quiero arrastrar esta función hacia los 12 meses restantes, tengo que bloquear las celdas que contienen los datos, porque E4 es el tipo de interés, en este caso, la tasa, E4 es aquí la tasa mensual. C5 es el número de meses y C3 el capital prestado. Si yo arrastro esta fórmula hacia abajo, E4 se va a convertir en E5 y así sucesivamente. Ya sabéis que cada uno de ellos lo tengo que bloquear. Para ello, en la cuota equivalente al pago al primer mes, en los números que equivalen a la fila, lo bloqueo escribiendo por delante el signo de dólar. Esto ya lo conocemos, ¿vale? El signo de dólar en cada uno, anticipado a cada uno de los 3 números, de los 3 valores, porque los 3 hay que bloquearlo en este caso. ¿Qué pasa? Que ya he bloqueado, entonces puedo arrastrar esta fórmula, esta función, a todas las 12 mensualidades y me va a salir exactamente lo mismo, ¿vale? Eso no tiene ningún... ¿Qué es el interés? Bien, la deuda al principio del primer mes es el préstamo completo, 3.000 euros. Yo le tengo que pagar al banco 0,00583, lo que veis ahí, el importe equivalente mensual, es mensualmente sobre la deuda que tengo. ¿Cuál es la deuda que tengo ahora mismo? 3.000 euros. Entonces, si recordáis, si conocéis la fórmula del interés,
En la fórmula del interés tiene el capital por el tipo de interés correspondiente, por el tiempo, dividido entre 100, si el tipo de interés lo hubiésemos puesto en porcentual, pero como lo hemos puesto en unitario, no nos hace falta dividirlo entre 100, y con un índice de conversión K, que no sé si alguno lo conocéis, la fórmula del capital por rédito por tiempo partido 100 por K, que tampoco, que lo que hace es dividirlo entre 12, en el caso de que la cuota sea, el tipo de interés sea anual y estemos hablando de cuotas mensuales, dividirlo entre 12. Todo eso ya lo hemos hecho. Hemos dividido entre 12 el tipo de interés, hemos dividido por 100 el tipo de interés porque lo hemos convertido en unitario, y entonces el periodo es un mes. Entonces ni nos hace falta poner tiempo, ni nos hace falta poner 100, ni nos hace falta poner la K. Entonces, ¿qué es el tipo de interés de un mes de 3.000 euros al 0,005? Pues es igual a la deuda que tengo con el banco ahora mismo, multiplicado con el asterisco, al tipo de interés. ¿Por qué? Porque es un mes. Habría que multiplicarlo por 1, pero es absurdo multiplicarlo por 1, no tiene sentido. ¿Habría que dividirlo entre 100? No, porque ya lo hemos dividido entre 100 el tipo. ¿Habría que dividirlo entre 12 si hubiese una diferencia entre el tipo de interés mensual, el tipo de interés anual y las cuotas mensuales? Pero tampoco, porque ya hemos dividido entre 12 la tasa. O sea, que ya no hay que hacer nada más que multiplicar deuda por tipo de interés mensual. Le doy a Enter y me sale 17,50. ¿Qué quiere decir esto? Pues hasta ahora quiere decir que yo le voy a pagar al banco 259,58, es la cuota que yo voy a ingresar todos los meses en el banco, y el banco automáticamente el primer mes se va a quedar con 17,50 que son suyos, que el interés es la cantidad que el banco me va a cobrar por haberme prestado 3.000 euros. Ese dinero es suyo. Entonces, ¿qué es el capital amortizado? El capital amortizado es de los 259,58 que voy a darle al banco, menos 17,50 que son suyos, porque es el precio del interés del dinero, la cantidad que utilizo para devolver el préstamo. Entonces, ¿qué es el capital amortizado? Es igual a la cuota que pago menos el interés que el banco se va a quedar con él, porque, como ya digo, es suyo. 242,08. 242 euros es lo que yo le voy a restar a los 3.000. Este mes yo le he pagado 259, pero 242 son para quitar préstamos y 17 son del banco. Deuda al final. ¿Qué es la deuda al final? Pues la deuda que yo tenía es igual a la deuda que yo tenía al principio, en este caso 3.000 euros, o lo que pongamos en deuda, en capital prestado, menos lo que yo amortizo en este mes, 242,08, o lo que es lo mismo, la celda E8. No vayamos a escribir 242, perdón, tenemos que poner la celda E8. Le doy a Enter y dice que al final de este mes yo debía 3.000, pero ahora debo 2.757,92. Bien, ¿qué nos queda ya? Pues simplemente nos queda decir que esta cantidad, que es la deuda al final, del 31 de enero, en el caso de que esto fuese el día 1 de enero, o el día siguiente a la cancelación, empieza a la cuota mensual, empieza el mes siguiente con la misma deuda. Entonces la deuda al principio del mes siguiente es la misma que la deuda al final del mes anterior. Entonces esta celda la traslado aquí diciendo que esta celda es igual a esto. Debemos ahora, al principio del mes, 2.757,92. Bien, entonces, si os dais cuenta, todo lo demás ya se va a repetir. El interés del mes siguiente va a ser exactamente el mismo que el mes anterior, solo que en vez de utilizando B8, va a utilizar B9. Pero el E4, que es la tasa mensual, no se puede mover al arrastrar esta fórmula hacia abajo, porque si no se iría a E5, que no tiene nada, y empezaría a darnos cero, a darnos errores, y luego empezaría a multiplicar por capital amortizado. O sea, no podemos arrastrar hasta que no bloqueemos el E$4. E$4, y ya esta fórmula la puedo arrastrar hacia abajo. Ahora mismo no va a hacer nada porque la celda de capital está vacía. Esta celda de deuda al principio la podemos arrastrar porque si estamos refiriéndonos en el mes 2 nos estamos refiriendo a F8, pues en el mes 3 va a ser F9 y esta la podemos arrastrar tal cual. Todavía no se cumplimenta porque faltan datos. Capital amortizado. El capital amortizado, C8 menos D8, va a ser siempre lo mismo.
C9 menos D9, C10 menos D10. Y la deuda al final exactamente lo mismo. B8 menos E8 en el mes 2 va a ser B9 menos E9 y se podría arrastrar tal cual sin ningún tipo de dólar ni de nada. Entonces podemos arrastrar dos a la vez. Podemos marcar estos dos y arrastrarlos hasta el mes 12. ¿Veis lo que sucede? Pues que pagando 259,58 euros al mes, pues estamos pagando cada vez menos intereses, porque cada vez la deuda va siendo más pequeña, cada vez vamos pagando menos intereses, y cada vez vamos amortizando más capital. El primer mes de capital fueron 242 y el último mes son 258. Claro, si cada vez de la cuota que es constante menos corresponde a intereses, pues más va a corresponder a capital. Ya hemos terminado. Esto es el cuadro de amortización de préstamos. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues lo que podemos hacer es calcular, por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta de interés total esta operación? Pues podríamos hacer aquí cualquier tipo de operación al margen de lo que es el cuadro. Interés total. Vamos a poner aquí interés total. Y aquí una celda, bueno, se ha rellenado del relleno naranjita, pues lo vamos a rellenar naranjita para que esté todo igual. Interés total. Y esta celda, donde vamos a poner el interés total, le vamos a poner un borde, por cuestión estética, ¿vale? Para que aparezca ahí con nada. Interés total. ¿Qué vamos a poner aquí? Pues la suma, simplemente la suma, me voy a función suma, la suma de la columna de interés. La columna de interés. Y así sabemos que comprar una moto que me cuesta 3.000 euros y devolverla en 12 meses al 7% me va a costar 114,96 euros. O sea que la moto en total me va a costar 3.114,96 por haberla financiado. Así de simple. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues hacer cualquier otro supuesto. En lugar de una moto, veis que ya esto ya ha acabado, la deuda es cero. Vamos a probar qué sucede si me compro un coche que valga 15.000 euros. Pues cambio la cantidad de 3.000 a 15.000. Y vamos a suponer otro tipo de interés. Vamos a suponer que el banco me va a cobrar el 6, pues 0,06. Y lógicamente 15.000 euros al 6% en 12 meses, la cuota sería muy alta, 1.291. Normalmente pagar una cuota de 1.291 pocas familias pueden soportarlo. Entonces un coche de 15.000 euros no lo voy a pagar en cuotas mensuales, 12 cuotas mensuales de 1.291. Vamos a poner, por ejemplo, que vamos a pagar el coche en 5 años. 5 años son 12 por 5, 60 mensualidades. Pues vamos a poner 60 mensualidades. ¿Vale? Habéis visto que automáticamente la tasa se ha pasado a la nueva tasa mensual, 0,005, que es el 0,06 dividido entre 12. ¿Y qué pasa? Claro que aquí no se ha terminado ya, aquí no se ha terminado todavía. Ahora nos hacía falta extenderlo hasta el mes 60. ¿Vale? Extendemos hasta el mes 60, que está aquí. No, me he colado uno. Lo he puesto a 61, un poco absurdo sería pagar después de estar a cero, ¿veis? Aquí estamos a cero y sigo pagando. Esto, el banco estaría contento. ¿Vale? Este último lo vamos a eliminar, suprimir, y aquí sería el mes 60, se queda a cero. ¿Y cuánto hemos pagado de capital este mes? Lógicamente, esta suma que hemos hecho corresponde solamente a los 12 primeros meses. Tendríamos que modificarlo. Esta suma, me voy aquí al suma y lo extiendo a la última cuota mensual, el mes 60, le doy a Enter y se me ha sumado arriba 2.399. Esto ya son palabras mayores. Si me compro un coche de 15.000 euros al 6% y lo devuelvo en 5 años, pues el banco me va a cobrar de intereses 2.399, un 6%. Cuando yo me compré el coche mío primero, simplemente a título anecdótico, para que veáis lo que han cambiado los tipos de intereses, me costó a 16,5 de interés. El tipo de interés mensual era el 16,5, una barbaridad, hoy día es impensable. Bueno chicos, pues esto es todo. Con esto lo que yo pretendo es que, yo supongo que el método es muy parecido a hacerlo en clase, porque prácticamente lo estáis viendo, es mejor todavía, porque lo podéis parar, ya no podéis decir que hablo muy rápido. Hablo rápido, pero como me podéis parar todo lo que queráis, me paráis, podéis entreteneros con el de al lado todo lo que queráis, que yo no voy a regañar ni os voy a decir nada porque no puedo. Y nada más, lo que sí quiero es que hagáis un cuadro de amortización como este y me lo entreguéis en la tarea correspondiente, que ya os pondré en Classroom la fecha de entrega, que probablemente será el próximo viernes, junto con otras tareas que os iré mandando a lo largo de la semana, porque aquí no ha terminado. Esta tarea tiene 15 minutos, como veis, esto no es una cosa complicada.
Entonces, nada más, ya hacéis a la invitación que os hago en Classroom, respondéis con la entrega del cuadro de amortización que os pido. Y nada, sed bueno, no salgáis a la calle, respetad que la historia no es nada agradable, es bastante seria y ya está, que lo pasáis lo mejor posible con Netflix y en compañía de vuestros familiares. Venga, un abrazo.